Buenas tardes. El contenido de este video tocará temas importantes con respecto a la logística administrativa. Nuestro equipo está conformado por Arévalo Sanabria, Jessica Paola, Camacho Robles Adolfo, Arteaga Reina Irving Gustavo y su servidora, Alondra Mesa González. En este momento le cedo la palabra a mi compañera Paola, quien les hablará sobre características importantes que conforman la logística administrativa. Bueno, buenas tardes, espero que esté muy bien, maestra. Voy a hablarles del primer tema, que es el proceso de logística integral en una organización. La siguiente, por favor. Bueno, los procesos de logística interna en una organización, los podemos definir como el conjunto de los procesos de suministro en cadena dentro de una empresa. Este va a ser el procedimiento que se llevará a cabo desde que se recibe un material hasta que sale de las instalaciones y al final es entregado al cliente. Para poder comprender los procedimientos, primero debemos comprender la logística internacional. Dentro de este apartado encontramos 5 procesos de la logística, los cuales vienen siendo lo que son las compras, el servicio al cliente, la gestión de inventarios, el almacenamiento y el transporte. La siguiente actividad que nosotros realizamos fue la actividad del artículo, que es llamado el despertar de un mercado. Dentro de este artículo, la planeación en el almacenaje, la distribución y entrega de las diversas mercancías, tanto para la importación y la exportación o el suministro interno de las grandes empresas o corporativos comerciales, así como el abasto de artículos en el mercado interno. Esto siempre va a requerir de la utilización de una mejor herramienta para poderlo lograr. En este caso, nosotros sabemos que es la logística. Y en este artículo nos dieron a entender que la logística siempre va de la mano de un plan y el uso de un equipo de transporte y almacenaje. La siguiente actividad fue la de logística, donde era un cuadro donde abarcábamos los tipos, los beneficios, los objetivos y la definición. En este caso, la logística es definida como aquella que va a administrar la cadena de abastecimiento y que involucra un flujo de materiales que va desde el aprovisionamiento, la fabricación, el almacenamiento y distribución eficiente de materiales o productos terminados. Esto, además de ser un flujo de información, va a ser desde el punto de origen hasta el punto de destino. Y todo esto va a ir cumpliendo al máximo con las necesidades que nos soliciten los clientes y así vamos a ir generando los mínimos costos operativos. Dentro de la parte de los objetivos, la importancia va a radicar en poder aumentar las ventas competitivas y todo esto va a ser captando y reteniendo clientes y se va a ir generando en dado caso un incremento en los beneficios económicos. Y todo esto va a ser mediante la interacción de las actividades como la distribución física, el aprovisionamiento, el manejo de información, el manejo de los tiempos de respuesta, el control de inventarios, el estudio de la demanda, el servicio al cliente y entre otros. Dentro de los beneficios tenemos que tiene una mayor eficiencia, tiene una mayor efectividad, esto es que es igual a los beneficios, y pues que en dado caso los menores gastos se pueden traducir en mayores utilidades operacionales. Y el tercer punto es la reducción de costos, que esto nos va a contribuir perdón, a las utilidades de las compañías. Y esto es mediante la racionalización y optimización de los recursos utilizados. Dentro de los tipos tenemos 3, que está la logística de aprovisionamiento, que esta nos va a garantizar el suministro de materias primas, las mercancías y suplementos necesarios para los procesos de producción. En el segundo tenemos la logística de distribución,
que esta nos garantiza que un producto va a llegar a manos del cliente final. Y el punto 3, que es la logística de producción, que nos garantiza en sí la transformación eficiente de las materias primas y pues que estos se puedan convertir en productos o servicios listos para su uso. Dentro del caso práctico de Volkswagen, bueno, esta parte es importante que la analicemos y en su dado caso nosotros notamos que el proceso que lleva a cabo Volkswagen dentro de su cadena de suministro es un claro ejemplo de cómo se puede garantizar la eficiencia en los procedimientos. Y todo esto va a ser a través de una buena implementación logística y administrativa, ya que con esto nosotros vamos reconociendo las estrategias y las acciones tácticas para alcanzar los objetivos. La cadena logística de la planta armadora Volkswagen de México es una de las más complejas del consorcio automotriz a nivel mundial. Y todo esto es debido a los numerosos insumos que se requieren para sus altos volúmenes de producción. Ya que sus materiales son provenientes de todo el mundo y el abastecimiento diario a la línea de los ensambles. Por otro lado, el servicio al cliente de Volkswagen es uno de los principales dentro de una empresa, ya que debe otorgarse a la satisfacción del mismo y se logra cumpliendo con el pedido del cliente y la disponibilidad del producto y el mantenimiento que se le dé a las ventas. También es importante recalcar que un buen servicio al cliente en la cadena de suministros, ya que cuando se proporciona un buen servicio, se puede llegar a un alto incremento en las ventas y el incremento también en las utilidades. Bueno, en la siguiente parte es la cadena de suministro. Dentro del concepto y el objetivo encontramos que es una red de instalaciones y medios de distribución que tienen por función la obtención de materiales y transformarlos en productos intermedios y productos terminados. Todo esto se distribuye para los consumidores. En la parte del suministro se va a concentrar en cómo, dónde y cuándo se deben de conseguir y suministrar las materias primas para la fabricación. En el otro punto, la fabricación y distribución. La fabricación se convierte en estas materias primas en productos terminados y la distribución se asegura de que dichos productos finales puedan llegar al consumidor a través de una red de distribuciones, almacenes y comercios minoristas. Dentro de las decisiones en la cadena de suministro, tenemos la decisión de la localización, que es donde vamos a poner las diferentes instalaciones, donde se van a ubicar. Dentro de la producción es qué se va a producir y dónde se va a producir. Dentro de lo que es las compras es qué, dónde y cómo se transporte lo que se compró. En el inventario es las necesidades de inventarios por seguridad. Y el transporte es cómo van a circular los artículos de una cadena de suministro. Dentro de las principales actividades en la cadena de suministro tenemos la selección de compra, la programación de producción, el procesamiento de órdenes, el control de inventarios, el servicio al cliente y los sistemas de información. Y ya por último, nosotros decidimos poner algunos conceptos que nos fueron de utilidad durante todo este cuatrimestre. Como primer concepto tenemos a la calidad, que es el conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que se le confieren capacidad de satisfacer necesidades, gustos y preferencias. Todo esto es para cumplir con expectativas en el consumidor. El siguiente concepto es el suministro, que es la acción de suministrar, de proveer a alguien de algo que necesita. El inventario, como ya lo sabemos, es el conjunto de mercancías y artículos que tiene la empresa para comerciar con aquellos permitiendo la compra y venta a la fabricación primero antes de venderlos. Todo esto es dentro de un periodo económico determinado. Los pedidos, bueno, es uno de los encargos de género que se hace un fabricante por parte de algún vendedor.
El transporte, este concepto de transporte se utiliza para describir el acto y consecuencia de trasladar algo de un lugar a otro. El almacén, que es un local comercial donde se vende una gran variedad de productos. Y por último, el empaque, que es el contenedor del producto. Esos fueron los que nosotros consideramos más importantes. Buenas tardes. Ahora yo les voy a hablar sobre los tipos de transporte. Vamos a mencionar los diferentes tipos que existen, sus características y su infraestructura. Bueno, el primer transporte del que les voy a hablar es sobre el transporte ferroviario. Bueno, el transporte ferroviario es un sistema especialmente adecuado para envíos de vagones completos o grupos de vagones completos a largas distancias. Este tipo de transporte es utilizado cuando la urgencia de llegada no es un factor importante. En sus características principales tenemos que hay una buena flexibilidad para transportar diversas mercancías, eh, tenemos una gran capacidad de carga, tenemos un gran volumen y capacidad, ya que el volumen de estos vehículos utilizados en este tipo de transporte pues hace que se puedan transportar grandes cantidades de mercancías. También tenemos que utilizando este transporte ahorramos costos, ya que el transporte ferroviario tiene frente al resto de medios de transporte unos costos más bajos. Además, pues al poder transportar grandes volúmenes de mercancía, pues esto nos hace reducir el número de trayectos. Eh, También tenemos que este transporte permite transportar muchos diversos tipos de mercancías distintas y también tenemos una gran fluidez. Es decir, esto a comparación del transporte terrestre, es decir, el de carretera, pues este evita problemas derivados del tráfico y la congestión, por lo tanto, del tráfico. Ahora hablemos de su infraestructura. Bueno, los elementos que conforman a este tipo de transporte están agrupados por la vía, las instalaciones ferroviarias y los caminos de servicio. Estos permiten acceder a la vía y a las instalaciones ferroviarias. Dentro de las vías se distinguen dos tipos de infraestructuras. Primero tenemos la infraestructura de la vía. Este es el conjunto de obras de tierra y de fábrica necesarias para construir la plataforma sobre la que se apoya la superestructura de la vía. Y la otra es la superestructura de vía, que aquí es el conjunto integrado por los carriles, los contracarriles, las traviesas o en su caso la placa. También encontramos las sujeciones, los aparatos de vía y también el lecho elástico formado por el balasto. Bueno, en políticas, aquí lo regula la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario por diferentes artículos. Primero tenemos el artículo 66, que aquí nos menciona que es muy importante que los concesionarios deben de llevar un registro de todas las solicitudes del transporte de carga que se presenten. También otro artículo muy importante es el artículo 76. Este nos dice que el concesionario debe de negarse a prestar servicios de transporte de carga en los casos siguientes. El primero, tratándose de los bienes ilegales o prohibidos y siempre que el concesionario tenga conocimiento de ello, debiendo notificar a las autoridades correspondientes. O también cuando no se reúnan los requisitos establecidos con este reglamento o otras disposiciones aplicables para el tipo de carga que se trate. En ventajas de este tipo de transporte encontramos primeramente, como había mencionado, que tiene una gran capacidad y pues por lo tanto permite el transporte de grandes cantidades de mercancías en largos recorridos. Lo otro son los costes de operación, que por lo general son bastante bajos a comparación de otros tipos de transporte. La flexibilidad, que es posible transportar varias mercancías, es menos contaminante a comparación de otros tipos de transporte y en comparación del transporte por carretera, evita los problemas de tráfico y la posibilidad de intermodalidad con otros métodos de transporte. Es decir, puede ir en conjunto
o con ayuda de otros tipos de transporte para así ayudarse, por así decirlo, a compartir mercancía. En desventajas de este transporte encontramos que son de baja velocidad, son sometidos a restricciones físicas de altura y volúmenes de peso por los diferentes tipos de calibros que tiene eh, este tipo de transporte, el ancho de vías, y también una de las grandes desventajas es que la mercancía solo puede ser transportada hasta donde lleguen las vías, es decir, no puede llegar hasta almacenes o centros de producción específicos. Ya para esto, pues necesitaría ayuda de otro tipo de transporte. Bueno, ahora hablemos de los documentos de este tipo de transporte. El documento principal que necesitamos en este tipo de transporte es la carta de porte ferroviario. Bueno, este es un documento que acredita el contrato de transporte cuando el medio es utilizado en tren y sirve como título de propiedad de la mercancía. Este es muy importante que cuente con las funciones siguientes. Primero, que sea el original, se debe de entregar al destinatario junto con la mercancía. También debe de tener una hoja de ruta donde se registran en ella todos los cargos y los gastos. También un duplicado de esa hoja de ruta que queda en el poder del primer ferrocarril. También un duplicado de la carta de porte, que esta se entrega al expedidor una vez que el primer ferrocarril haya aceptado el envío. Una matriz de expedición, que esta queda en el poder del primer ferrocarril. Y también otros documentos que deben tener este tipo de transporte es un CIM original, que este es el ejemplar que se entrega al destinatario en el momento de la recepción de las mercancías. Una hoja de ruta. Aquí es donde se deberán figurar todos los gastos y cargos derivados de la operación comercial. Una matriz de la expedición, donde el primer ferrocarril acepta las cargas de las mercancías y este duplicado deberá ser entregado al expedidor. Y por último, es el régimen interior del primer ferrocarril. Y estos son todos los documentos que debe de contener este tipo de transporte y todas sus características. Bueno, el siguiente transporte del cual les voy a hablar es el transporte marítimo. Bueno, este tipo de transporte destaca debido a su fiabilidad, economía y versatilidad, ya que para el transporte de las distintas mercancías dispone un gran número de buques de diversas características, que pues se adapta a las necesidades de cada tipo de mercancía, tales como petroleros, granaleros, carriers, portacontenedores, entre otros. Los tipos de contrataciones en este transporte son el grupaje, los contenedores y la línea regular. En las características del transporte marítimo tenemos el carácter internacional, que es prácticamente el único medio económico para transportar grandes volúmenes de mercancías entre puntos distantes, hablando de una manera geográfica. La capacidad, que aquí involucra los tonelajes de los buques, que pues no se puede superar normalmente al 500,000 de toneladas de peso, porque pues puede existir problemas en el momento del viaje. La flexibilidad, que implica la posibilidad de emplear buques de tamaño pequeño. Y por último, la versatilidad, que pues aquí entran los diferentes tipos de buques adaptados a todo tipo de cargas. Bueno, ahora hablemos de su infraestructura. Empecemos por el espacio acuático. Aquí tenemos la rada, que esta es una bahía con la entrada angosta que permite fondear una flota. Luego tenemos el canal de acceso, que aquí son vías de aguja cuyas profundidades mantienen naturalmente o ya sea artificialmente los buques que ya se habían determinado. Luego tenemos la dársena. Esta es la parte que resguarda artificialmente en aguas navegables para el surgidero o para la carga y pues nos permite descargar cómodamente todos los embarques. Tenemos los rompeolas, que esta es una estructura costera que tiene por finalidad principal proteger la costa o un puerto de la acción de las olas de mar del clima. Las esclusas, aquí son unas obras hidráulicas que permiten vencer desniveles
concentrados en canales navegables. Bueno, esto es en la parte marítima, y hablando en el espacio terrestre, tenemos los muelles, que pues esta es una construcción de piedra y ladrillo fabricada en el agua, ya sea en el mar o en un lago, o también puede ser en un río. Tenemos los monoboyas, que aquí son estructuras individuales ancladas al lecho marino, que permiten el amarre de embarcaciones en zonas con escasa protección marítima. Y tenemos las grúas, que estas nos sirven como herramienta primordial en la actividad portuaria, que son las diferentes terminales del puerto donde tienen sus propios equipos especializados para mover un tipo específico de carga. Y por último tenemos los almacenes, pues ya obviamente aquí son los depósitos donde pues se organiza y se distribuye toda la mercancía que llega de los barcos o del tipo de transporte marítimo que se vaya a utilizar. Bueno, en ventajas tenemos que tiene una gran capacidad de almacenaje, tiene una buena estabilidad, tiene unos fletes competitivos a comparación de los otros tipos de transporte, y pues tiene una mayor flexibilidad de materiales transportables. En las desventajas tenemos la falta de accesibilidad de los puertos, la frecuencia de los trayectos que pues normalmente son muy largos, y la escasa velocidad. Y por último, en este tipo de transporte tenemos los documentos, que uno de ellos es el Packing List, que esta es una lista de contenido de gran importancia donde se especifica el transporte marítimo y el tipo de mercancía. También tenemos el Bill of Lading, que es uno de los documentos más importantes, y aquí es un contrato que emite la empresa naviera con el fin de acreditar o confirmar que la mercancía se ha recibido de una manera correcta. Luego también tenemos la factura comercial, que pues es una factura bastante similar a otra factura, pero a una factura común, pero aquí especifica el envío de la mercancía y declara la administración para la emisión del despacho de aduanas. Y por último tenemos el certificado de origen, que pues este documento justifica y acredita el país de origen de la mercancía cuando se realiza un envío internacional. Bueno, el siguiente transporte del cual les voy a hablar es sobre el transporte terrestre. Bueno, en este tipo de transporte, las principales características está la flexibilidad, que pues permite llegar prácticamente a cualquier destino con vehículos adaptados a casi toda o cubrir todas las necesidades que los clientes demandan. Esto porque tiene una rapidez y agilidad de respuesta. Y también tiene una sencillez de uso y la facilidad con que se combina con otros tipos de transporte. Los tres tipos de servicios que existen en el transporte por carretera son las cargas completas, el grupaje con cargas incompletas y las cargas agrupadas urgentes. En sus características tenemos la penetración, que permite realizar un servicio de puerta a puerta, la flexibilidad, que esta característica pues, se refiere a la capacidad de los vehículos de carretera de transportar pequeños paquetes o algunos volúmenes de mercancía importante. También tenemos la rapidez, que es la facilidad de carga y descarga, la libertad de organización de los horarios y la velocidad de los propios vehículos. Entonces, pues, estas características hacen que este medio sea muy adecuado para envíos urgentes. También tenemos la facilidad de la coordinación con otros medios, ya que facilita el transbordo de mercancías en un transporte combinado. En lo que involucra su infraestructura de transporte, tenemos cuatro tipos. La portuaria, el sistema vial urbano, la infraestructura por red de carretera, y la infraestructura por transporte ferroviario. Bueno, en sus políticas, algunas de estas actividades se realizan en el marco reglamentario caracterizado por consideraciones de ordenación territorial y por la necesidad de prestar un servicio público o universal. En sus ventajas tenemos que tenemos un precio económico,
ya que muchas veces al solicitar un presupuesto de transporte, pues este transporte en carretera siempre se permite ofrecer un precio más competitivo a comparación de otro tipo de transporte. También tenemos una mayor versatilidad que a la hora de acceder al destinatario final de nuestro producto o servicio, pues permite ofrecer el servicio desde el punto de origen hasta el cliente final. Esto para garantizar que la entrega se efectúe con las máximas garantías. También tenemos una mayor seguridad, ya que para trasladar productos perecederos o mercancías peligrosas se requieren de un trato específico de las mismas para que durante el periodo de traslado no se alteren las condiciones o las características de las mismas. También otra ventaja es la flexibilidad horaria, que el viajar en carretera, pues un camión puede trasladarse de cualquier hora sin que el elemento temporal represente un inconveniente. También otra ventaja es la facilidad de rastreo, ya que las flotas de camiones de las empresas normalmente suelen instalar en sus dispositivos equipos de GPS, que pues permite a la entidad que hace el envío conocer el punto exacto en donde está el vehículo. Y en desventajas tenemos que existe poca capacidad, ya que pues existe un límite de peso y pues dependientemente del tamaño del camión, pues también involucra el camino o el traslado que se vaya a tomar. También es apto para distancias largas. También existe una mayor contaminación ambiental a comparación de otros tipos de transporte. También puede haber interrupciones de traslado, ya que pues a lo largo de una ruta de envío pues pueden surgir una gran cantidad de inconvenientes como un atasco, algún robo o alguna demora respecto a un plazo de entrega. Y por último, en sus desventajas tenemos las restricciones en las fronteras, ya que en el ámbito del comercio internacional, pues el paso, el cruce de fronteras es una cuestión que queda regulada por el ordenamiento jurídico que tiene cada país. Y bueno, en sus documentos es muy importante que se tenga el tipo de licencia correspondiente para conducir que esté vigente. Se dejó de escuchar de nuevo, compañero. Bueno, perdón por la pausa. Bueno, otro de los documentos es la póliza de seguro de daños a terceros, la certificación de baja emisión a contaminantes vigentes, el certificado de condiciones físico y una mecánica vigente, en cumplimiento de los avisos que para tal efecto se publique en la NOM 068. Bueno, el último transporte del cual les voy a hablar es el transporte aéreo. En este, al igual que cualquier otro medio de transporte, tiene ventajas e inconvenientes, ya que lo hacen ser más o menos adecuados, según la naturaleza de la mercancía a transportar y las circunstancias que concurren en cada caso. Este transporte se caracteriza principalmente por la rapidez que tiene para distancias largas, la seguridad, la agilidad administrativa, la amplia cobertura, el precio-coste y los límites en las dimensiones. En su infraestructura encontramos los elementos en el área de movimiento, que en ese involucra el área de aterrizaje y el despegue, que es el principal componente de esta área en la pista de despegue y aterrizaje, que está compuesta por el umbral, comienzo de la pista utilizable, la zona de toma de contacto. Aquí es donde las aeronaves realizan el primer contacto con la pista y es donde está la zona de parada. También tenemos el área de maniobras, que se encarga de conectar las zonas de las aeronaves con otras. La plataforma de estacionamiento de aeronaves, que es donde se estacionan para facilitar el embarque o desembarque de ya sea de las cargas o algún tipo de mercancía. Tenemos el edificio terminal, que aquí su misión es facilitar el intercambio entre el transporte terrestre y el aéreo. Tenemos la torre de control, que es la zona de operaciones que se encarga del control de tránsito de aeronaves en los aeropuertos. El servicio de salvamento y contraincendios, que pues aquí dispone los servicios y equipos de salvamento y extinción por si ocurre algún tipo de problema donde se involucre estos equipos de seguridad.
Y bueno, en ventajas tenemos que hay una facilidad de su uso, ya que transportario es fácil de utilizarlo para enviar determinados productos a zonas de difícil acceso. Una fiabilidad, ya que por sus propias condiciones es raramente que existen pérdidas en este tipo de transporte. Los tiempos, ya que pues este tipo de transporte es muy rápido y pues permite entregar las mercancías en un tiempo pues rápido a comparación de otros transportes y no existen límites físicos como el transporte de carretera o el ferrocarril, que sí puede haber este tipo de inconvenientes. Y pues en desventaja tenemos los costes que son altamente caros, este tipo de transporte. La climatología que pues no siempre favorece el clima a llevar una mercancía en este tipo de transporte. Y pues las limitaciones legales que tiene cada país. Y por último, sus documentos tenemos el manifiesto aéreo, que aquí encontramos la lista de toda la carga que lleva el avión, el contrato charter, que es la figura jurídica del contrato del alquiler temporal de un avión completo. Compañero, ya no se te escucha. Y bueno, el último tipo de documento es el AW Master, que es donde encontramos el conocimiento de embarque emitido por un agente de la compañía aérea donde se haga este tipo de eh, transportes y para medir las unidades de carga que tenemos. Y esto sería todo por mi parte de los tipos de transporte. Continuando con este video, ahora hablaremos sobre la red de distribución de cadena de suministro de compras. Bueno, primeramente, como ya hemos visto a lo largo del cuatrimestre, una red de compras y de distribución, antes de ser puesta a prueba, tiene que llevar un diseño. Y este diseño tiene como objetivo optimizar la asignación de los lugares geográficos para los puntos de vista operativos y colocación de los inventarios, las capacidades de producción y enfoque principal que debe de ser dirigido hacia el cumplimiento de los requerimientos, ya sea de la oferta y de la demanda. Dentro del diseño de la red de distribución se integra el análisis de capacidades de infraestructura física y tecnológica de soporte. La red de distribución requiere de un diseño sólido, fuerte y capaz de resistir características tan contradictorias de la cadena de suministro, ya que es importante que el diseño sea óptimo alrededor del trade-off entre flexibilidad y eficiencia. En una red de distribución hay todo un sistema complejo, pues hay múltiples elementos en el entorno dinámico, puede ser el número de variables y objetivos, que a su vez estos generalmente tienen como meta minimizar los costos y maximizar la flexibilidad. Ayudan a determinar el modelo de optimización, ya que se utilizará algunos objetivos que se pueden mencionar en este factor. Puede ser que garantice que los productos sean disponibles en el inventario siempre que el cliente los solicite, reducir al mismo tiempo la espera que el pedido tiene y a la vez la entrega. También el gestionar de forma eficaz el envío de los productos a los diferentes sitios es un objetivo primordial para esta red de distribución de compras. Dar al cliente la posibilidad de realizar un seguimiento en su pedido en tiempo real y garantizar la satisfacción y hacer que su producto tenga la mayor seguridad. Algunas variables que se pueden encontrar en la red de distribución está el tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta se refiere a cuánto deben de esperar los clientes por obtener sus productos pedidos y consultar a ser atendidos por un representante
de soporte. Otra variable es la demanda y cobertura de mercado actual y futura. El propósito es conocer cuándo se consume el producto, considerando el área geográfica en la que esté la empresa. La siguiente es la estructura de los costos. Esta puede ser de operación y los costos de transporte, los que generalmente se pueden involucrar. Los costos de operación, como todos conocemos, son los gastos necesarios en el proyecto para tener ese procedimiento en la elaboración de algún producto. Los costos de distribución son todos aquellos desembolsos que hace la empresa, como hacer llegar los productos a su almacén, de igualmente exportar sus productos desde su planta de fabricación hasta el lugar donde son adquiridos o hacia los sedis a los que van a ser transportados. Algunas restricciones actuales y futuras pueden ser de abastecimiento, de producción y de distribución. En cuanto al abastecimiento, son funciones que ahora sí que prohíben algunas funciones de compras. O sea, es como tener una precaución en ciertos aspectos, ya sea de almacenamiento, administración de inventarios, etc. En cuanto a la logística de producción, pues agrupa subsistemas de abastecimiento y de servicios de planta. Otra variable importante es la ubicación de los proveedores de materias primas, ya que pues es prácticamente el primer paso para la elaboración de los productos de la cadena de suministros. Entonces, es importante que la empresa conozca dónde están los proveedores, qué proveedores están más cerca de ellos para maximizar el registro de la cadena de suministro. Las restricciones de frescura y manejo de producto es un aspecto en el cual el producto es perecedero, de características físicas y biológicas. O sea, puede ser de diversa naturaleza, tanto materiales como que tengan dicha fecha de caducidad. Algunos pueden ser productos lácteos, carnes, aves, embutidos, frutas, etc. En cuanto a la infraestructura, aquí es no tanto una infraestructura de plazas, sino que debe de haber una infraestructura en la comunicación. O sea, deben de tener en sus instalaciones servicios que les ayuden a tener una comunicación importante, estable en varios aspectos, ya sea por medio de internet, telefonía, ese tipo de aspectos en cuanto a infraestructura de comunicación. Algunos factores que influyen para la toma de decisiones sobre la red de cadena de suministros, como bien se mencionó en clase, tenemos que los proveedores, ya que pues, son las piezas fundamentales dentro de la cadena de suministros. Ellos optimizan los procesos de producción y pueden influenciar de gran medida el éxito o fracaso de las empresas, porque pues, si no hay un buen proveedor, una empresa no puede tener un gran crecimiento. En cuanto a satisfacer al cliente, es un enfoque obviamente dirigido al consumidor y siempre se tiene al cliente para tomar las decisiones, saber qué es lo que quiere para poderle ofrecer los servicios y productos que ellos desean. En factores estratégicos es más en un entorno que rodea a la empresa de manera general, competitiva, y ejerce una influencia determinante positiva, de oportunidad, negativa también. En pocas palabras, aquí se podría implementar un análisis FODA en cual se van a ver las oportunidades de la empresa, fortalezas, debilidades y amenazas. En factores tecnológicos, el proceso de la innovación es muy importante, ya que para toda la empresa combinar esas capacidades técnicas, financieras, administrativas, le pueden permitir el lanzamiento de un producto nuevo o mejorar ciertos productos y a su vez
en la distribución tener como que esa agilidad de hacer llegar sus productos de una manera más adecuada y conforme a los estándares de calidad. En factores macroeconómicos, este factor es muy importante ya que influyen los impuestos de aranceles y la empresa está dedicándose a exportar a otros países. Igualmente, los tipos de cambio de divisas u otros factores económicos que a la vez hacen que el comercio se busque un incremento en los factores económicos, ya sea de infraestructura. En este caso, pues checar todo el Producto Interno Bruto, cómo es en sí el entorno fuera de la empresa, la localización, si es exactamente les conviene a la empresa hacer ciertas distribuciones o compras. En un factor político, aquí prácticamente las compañías prefieren ubicar o construir instalaciones en países políticamente estables, donde las reglas de comercio y la propiedad pues están prácticamente bien definidas. Hay un equilibrio en donde no expongan sus negocios, como caso de países muy como Cuba o Venezuela, en donde tal vez las empresas tienen ese riesgo de ir a poner su empresa ahí. Entonces buscan un buen país que les permita, pues obviamente, un equilibrio en ese sentido para distribuir y producir productos. En factores de infraestructura, la infraestructura debe de ser un requisito importante para ubicar la instalación en donde se van a producir, donde se van a almacenar los productos. Esta infraestructura debe de ser, pues, conforme la empresa lo tenga, ahora sí que previsto, y esta hará que el costo se reduzca porque, pues, tendrían ubicaciones específicas. Bueno, continuando con el plan maestro de la red de distribución, este es un plan que permite contar con un protocolo estandarizado para evitar pérdidas y un mal uso de recursos, ya sea materiales o humanos. Este genera un incremento de la productividad con todos los beneficios que esto implica. El plan maestro de la red de distribución incluye directrices para todas las acciones logísticas. Entre ellas pueden encontrarse las compras, el aprovisionamiento, la fabricación, el almacenaje, el transporte, inventarios, distribución y recursos materiales. En cuanto a los procesos operativos, aquí son espacios de trabajo que son de descarga de materiales. También se utiliza para recorrer dentro de la etapa operativa. Otro aspecto en esta área de procesos operativos es que los equipos son adecuados para el movimiento interno de las materias primas. Los procesos tácticos tienen en cuenta la comunicación existente entre sectores y pueden evitar la duplicidad de funciones al nivel de servicio. Los procesos estratégicos, pues, como su nombre lo dice, es un análisis de documentos, de planes, de inversiones para tomar en cuenta y saber si es rentable o no la apertura de plantas. Las estrategias de distribución física. Aquí tenemos tres: la de una sola planta y un solo mercado, que como el ejemplo lo enfoca. Estas son plantas que se localizan cerca del mercado y permite un ahorro de costos de facturación. Estas pueden ser pequeñas empresas como una panadería que le hace llegar sus productos a sus consumidores lo más cercano posible, como se muestra en el ejemplo. El número 2 es una sola planta y mercados múltiples. La empresa vende productos a mercados distantes, pero estos tienen solamente una planta.
Como se puede observar, ahí está la planta de salsas, en la cual se enfoca en distribuir a otros países. Tiene una sola planta en la delegación Cuauhtémoc y a su vez enfoca sus mercados en Estados Unidos, Canadá y España. Las plantas múltiples y mercados múltiples, como se muestran, son grandes empresas que no necesitan tener fábricas de gran capacidad para ahorrar en la producción. Estos pueden ser ejemplos como son los que se muestran a continuación, la empresa de Kentucky, la empresa de McDonald's, Burger King. Y otro ejemplo aquí que se puede ver es la marca P&G, que se enfoca en varios productos y varios mercados a su vez. Ahora les cedo mi palabra a mi compañera Alondra Mesa. Gracias, compañero. Bueno, pues dentro de la logística administrativa, como vimos, hay bastantes características propias de ella que son importantes para el estudio. Sabemos que existen transportes, sabemos que existen almacenes, cadena de suministro, las cuales se tienen que tomar en consideración dentro, pues, del estudio de esta materia. Pero algo muy importante que hay que tomar en consideración es lo que nosotros conocemos como layout o la distribución logística en las áreas que conforman un almacén. Como podemos ver en la imagen, pues tenemos una pequeña representación de un layout donde nosotros enfocamos las áreas más importantes o mínimo con las que debe contar un almacén. Como se pueden dar cuenta, pues están enumeradas para que sean fáciles de identificar, donde la primera que tenemos pues es la recepción de mercancías, que esta es básicamente donde la mercancía tiene que superar un proceso de verificación para ser clasificada. Es decir, aquí en un almacén jamás va a entrar una mercancía que no haya pasado por este proceso de verificación, ya que a veces puede venir defectuosa o puede presentar fallos, y si se involucra directamente con el almacén, pues es producto que no se puede regresar. En esta zona pues se hace como una recepción de control, se ve que realmente la mercancía sea concorde con lo que se tiene estipulado, y también es en donde se atiende a los proveedores. Se verifica el producto y una vez que pasa por los estándares de verificación, entonces posteriormente entra lo que se conoce como el área de maniobras, que posteriormente lo vamos a ver. Como segundo punto o zona también importante, tenemos lo que es el área de almacenamiento. Básicamente aquí es lo que se conoce como inventario. Es aquí donde también se encuentran las estanterías metálicas o racks, que es donde van a estar acomodadas las mercancías que llegan. Aquí en esto, pues, lo importante dentro del área de almacenamiento es que tiene que contar con una organización, una planificación y una distribución adecuada para que cuando se pretenda pues obtener una mercancía sea fácil ubicarla y no lleve ni tiempo ni esfuerzo requerido el poder tener esa mercancía en mano. Esto pues es básicamente organización de stock, y pues el hecho de distribuirlas y por ende va a ser más fácil distribuirlas. Como número 3 tenemos lo que es el área de entrega, o también se conoce como el área de despacho. Bueno, esta zona es como tal una zona de preparación de pedidos. También se le puede denominar como zona de picking. Es una de las más importantes dentro de la infraestructura de un almacén, porque en esta zona se preparan ya como tal los pedidos que entraron de mercancía en el almacén. Aquí pues se someten a lo que se conoce como empaquetado, embalaje, etiquetado, paletización, y todos los procesos necesarios para su salida. Aquí es muy importante que el encargado o el operador sí verifique con los estándares requeridos, porque un producto o una mercancía defectuosa probablemente no vuelva a la zona de devoluciones, y entonces será más difícil la rotación. Mejor implementada o bien estructurada permite que se entreguen mercancías. Otra zona importante es lo que se conoce como maniobras o patio de carga. Son las más importantes con las que tiene que contar un almacén,
porque es aquí donde se descarga la mercancía y entonces se empieza a distribuir dentro de los estantes. Pero, ¿por qué es importante tener esta zona? Pues porque tienes que contar con una que sea eficaz, eficiente, de tal manera que los montacargas sean capaces de distribuir y obviamente no se den paso uno contra otro. Por ello, es una considerada como prioritaria. Como área número 5 tenemos lo que es el área de producto rechazado. Bueno, aquí es el producto que presentó daño, rechazo, falla, defecto también, por ejemplo. Se coloca en ese inventario que está completamente apartado de lo que viene siendo el almacén. Este inventario es importante porque denota cuánto desperdicio, cuántas pérdidas de productos se tienen. Entonces, esto también sirve como un indicador para ver en qué está fallando el almacén y por qué presentas tanto producto. En caso contrario, no presentas tanto desperdicio en cuanto a mercancías. Como ahí tenemos la mercancía ajena, y bueno, esto es igual un apartado que es independiente de tu inventario, donde los proveedores dejan sus productos, pero a consignación. Este inventario no es perteneciente a tu almacén, solo se tiene un espacio separado. También tenemos, o más bien un almacén tiene que contar con lo que es la zona de devoluciones. Aquí pues prácticamente se va a tener la mercancía o producto que presentó algún fallo, algún defecto, y por lo cual el cliente lo está devolviendo. Es completamente diferente al área de rechazos, pues ya que aquí el producto que salió regresas por cuestiones de insatisfacción. Es muy diferente y por ende pues tiene que tener un apartado o una zona prioritaria dentro de tu almacén. Otra zona importante que hay que tomar en consideración es la de control de inventarios. Dicho de otro modo, o más fácil de entenderse, pues es la zona de oficinas dentro del almacén que se va a encargar de toda la gestión administrativa de tus almacenes. Aquí pues se lleva control de inventarios, manejo de softwares, atención al cliente o a tus proveedores. Todo almacén tiene que contar con esta zona de gestión organizativa para que pues tu almacén cumpla y funcione de la manera más adecuada, ya que pues si tú no cuentas con esta zona de servicio, pues no podrás llevar un completo orden dentro de lo que entra y sale dentro de tu almacén. También en un almacén es importante contar con una zona que sea de equipo de seguridad. Es decir, tiene que ser una zona específica donde se encuentre el equipo y las herramientas de seguridad con las que tu personal va a contar para poder realizar sin ningún problema sus actividades. De hecho, por políticas en cualquier almacén o centro de distribución, no se le tiene que permitir el acceso a ningún trabajador o ajeno al almacén que no porte el equipo de seguridad. Otro punto importante dentro de un almacén es lo que se conoce como señalética. La señalética son las señales de advertencia en ciertas zonas. Pueden ser zonas de riesgo, zonas de peligro. Por ejemplo, en la zona de maniobras o en la zona de descarga, normalmente verán que pues, se colocan líneas rojas que indican que pues es una zona de alto riesgo en donde si estás y pues tienes que hacer alguna actividad, lo hagas con suma precaución. Por otro lado está también la señalética amarilla, que son líneas que son referencias de que puedes caminar por ese pasillo o por esa zona y pues no hay un alto riesgo de que pueda ocurrir un accidente o por ejemplo haya problemas en que la mercancía esté en riesgos. Y por último tenemos lo que es la zona de descarga. Aquí esta zona es conocida como muelle, zona de maniobras o pues simplemente zona de descarga. Y dependiendo de las características de la mercancía y de la capacidad de almacenaje, pues aquí se decidirá un número determinado de muelles. Generalmente aquí es donde van a encontrar pues las unidades de transporte, quienes son encargadas de descargar
las mercancías que vienen directamente de fábrica. Para evitar accidentes, por ejemplo, en esta zona transitada, es conveniente una entrada especial, es decir, donde no entre personal. Como sabemos, para que un almacén sea eficiente debe contar con varias entradas y salidas correspondientes a lo que se está manejando. Por ejemplo, debe haber una entrada específica para personal y debe haber una entrada específica para unidades de transporte. Bueno, eso sería en cuanto a lo que conocemos como almacenes. Y pues ahora vamos con un punto importante con el que prácticamente tiene que contar cualquier centro de distribución o bien un almacén. Bueno, contar con un sistema de almacenamiento bien organizado, planeado y ejecutado trae consigo pues muy grandes ventajas, pero para que tu almacén sea completamente óptimo, tienes que contar con algo que se llaman racks. Los racks son mejor conocidos como estantes para almacenaje de mercancías. Estos pues ayudan a proteger, ayudan a adaptar y optimizar espacios de tal manera que tú en tu almacén puedas tener una amplia variedad de productos y sepas que no corre ningún riesgo. ¿Por qué? Pues porque cuentan con las medidas de precaución y acomodo necesarias. El primer rack con el que, bueno, antes que nada, pues existen muchos tipos de racks, hay muchas variedades, pero las más comunes son, por ejemplo, el primero que es los racks industriales selectivos. Con este tipo de rack se accede a la mercancía de forma directa, gracias a los pasillos que se tienen en cada una de los estantes y cada tarima. Graveta o contenedor ocupa un hueco, por lo que llevar el control del stock es menos complejo frente a otros sistemas. Bueno, estos tipos de racks de tipo selectivo es muy versátil, de hecho, se acomoda para cualquier tipo de producto. De hecho, en almacenes, y es lo que se comenta mucho, que este tipo de rack es muy amable, es muy óptimo y por ende casi, no estoy diciendo todos, casi todo producto puede ser óptimo para la utilización de este tipo de rack. Por otro lado, tenemos lo que son los racks compactos. Bueno, en esto pues son los sistemas de almacenaje compactos o también se denominan por acumulación. En esto se basa en la formación de calles dentro de los racks. Bueno, en la imagen que sigue, ¿le puedes bajar, Pau, por favor? Bueno, como pueden ver, este es un sistema de pasillos que es óptimo, ya que al permitir al montacargas tener acceso tanto de ambos lados de los racks, pues es más fácil poder maniobrar y es más fácil poder tabular y anivelar las mercancías en cada uno de los niveles que este tipo de rack te permite. De igual manera es muy óptimo y te permite depositar las mercancías de una forma más rápida, es decir, ahorras tiempos y movimientos. Y pues es de suma ventaja, de hecho, también al igual que el rack industrial es uno de los más utilizados, porque al reducir movimientos permite que la distribución y acomodo de la mercancía sea más fácil y por ende es más eficiente el manejo de este tipo de rack. Bueno, y como último rack tenemos lo que es el rack cantilever, que este es utilizado para productos voluminosos. Bueno, tras el nombre de cantilever se encuentra el tipo de rack idóneo para productos alargados o voluminosos. Estos contenedores normalmente pues son para, por ejemplo, productos para construcciones, metales, fierros, etcétera. Son diseñados para productos que pues son más pesados, que son más voluminosos, que son más alargados. Por ello, un rack común como es el industrial, pues no te puede servir del todo porque este soporta hasta cierto punto y estos pues son de alto soporte. Entonces, por ejemplo, si tu empresa es de construcción, pues te conviene o es más favorable que utilices un rack de este estilo. En definitiva, este tipo de rack
es completamente idóneo, puesto que sus columnas de acero permiten que sus brazos sean capaces de sujetar cargas muchísimo más pesadas, y de hecho también se utilizan dentro de los vagones de trenes, por ejemplo, también para la distribución ya como tal en puntos de venta directo se utiliza este tipo de rack. Y bueno, eso sería todo por mi parte y le cedo la palabra a mi compañero Adolfo, quien les va a explicar otro punto importante. Muchas gracias, Alondra. Bueno, continuando y concluyendo, tenemos que un ejemplo de tecnologías de la información aplicada en la cadena de suministro pueden ser estructuradas y sirven para interactuar de manera más fácil con un software y con planeación. Aquí podemos observar un ejemplo en el cual detalla el sistema GPS. Este sistema da una oportunidad a las empresas para dirigir los transportes y mercancías con ahorro de gasolina, la conservación y vigilancia de sus vehículos, y asimismo tienen la precaución de posibles robos. Está abriendo este sistema un mundo de organización logística muy, muy bueno. Este sistema a la vez puede controlar su flota de vehículos, como se puede observar en la imagen. Tenemos primeramente que mediante un sistema satelital los vehículos son monitoreados para verificar cuál es el movimiento que tienen. Asimismo, toman las rutas distintas para llegar a sus lugares de objetivos. En segundo tenemos los sistemas de comunicación. Aquí es muy importante ya que se está haciendo la observación del vehículo, se lleva un sistema en el cual se comunica qué es lo que está haciendo el transporte, ya sea aéreo, terrestre o marítimo. Existe también la central de monitores, que es donde llega toda esa información, y esta a su vez es trasladada a un radio o por celular para que finalmente termine con el equipo de la persona encargada de este transporte, y así el transporte tenga la mayor vigilancia posible, mayor responsabilidad en cierto dato de recibir esa información, de qué es lo que está pasando con este transporte. Bueno, por nuestra parte, esto sería todo. Espero le haya gustado nuestra exposición, hayan quedado claros los temas. No cabe más que agradecerle por otro cuatri más, por todos los temas que nos ha dado. Y de parte de su servidor y mis compañeros, pues nos despedimos. Muchas gracias.